proceso de división sin retorno entre judaísmo y cristianismo culminó hacia el final del siglo II o siglo III, aunque eso que hoy se llama judaísmo rabínico y cristianismo no terminaron de formarse hasta aproximadamente el siglo V. Fueron los líderes que mandaban en uno y otro bando religioso, es decir, los obispos por un lado y los grandes rabinos por otro, los que promovieron la neta división entre judaísmo y cristianismo, con el fin de mandar más cómodamente sobre los creyentes. Y esto lo hicieron por medio de la fijación de una ortodoxia en uno y otro bando y declarando herejes a aquellos que no seguían tal ortodoxia impuesta por ellos. Desde este punto de vista, los sabios del judaísmo cayeron también en la cuenta que la multiplicidad de las corrientes intelectuales de la época hasta la destrucción del templo, sectas judías con una teología distinta, como el judeocristianismo, pero que se consideraban igualmente judíos por su concepto de elección como pueblo de Dios y por el cumplimiento de la misma ley, no podía ya ser permitida. Hacerlo podría significar la aniquilación del pueblo judío como tal. Después de Yeshua. Capítulo 6. La llegada del Hijo de David. Entre los siglos V y XV, la comunidad judía se encontraba bajo el control y el gobierno de la Iglesia Católica. Como resultado de esto, muchos judíos que vivían en países cristianos leían con temor pasajes del Talmud, pensando en las consecuencias que esta lectura podría acarrear sobre ellas. Hubo pasajes en el Talmud relacionados con Yeshua que fueron censurados y eliminados, como por ejemplo Sanedrín 43a. Por lo tanto, todas las ediciones del Talmud hasta épocas recientes no incluyen estos pasajes. Esos pasajes censurados fueron preservados en una especie de exclusiones del Talmud, en un escrito separado y guardado de forma secreta dentro de la comunidad judía, de yeshivá a yeshivá. Aunque en años recientes se editaron diferentes ediciones del Talmud sin censura, como la edición Adin Steinsaltz, que es una versión inglés-hebreo, la versión Art Scroll o la edición Soncino en inglés. Como ya estudiamos en el capítulo anterior, una de las narraciones del Talmud narra una forma inusual en la que Yeshua fue ejecutado. Concretamente que un heraldo fue enviado por 40 días anunciando y preguntando si alguien podría emitir un argumento a favor de Yeshua o traer algún tipo de evidencia que lo pudiera absorber del crimen del cual estaba acusado. Esa historia nos dice que durante esos 40 días nadie apareció, ni para lo uno ni para lo otro. Al final, un rabí llamado Ulla de Babilonia, en la babilónica Amora, formula la pregunta de por qué Yeshua tuvo un tratamiento especial siendo un encantador.
La respuesta que el Talmud le da a la pregunta de Ulla es que Yeshua era diferente, porque estaba relacionado con la realeza o con el gobierno. Entonces, el editor del Talmud trae a colación otra mención interesante de la Baraita. Nuestros rabinos nos enseñan que Yeshua tuvo 5 discípulos: Matai, Nakai, Nefer, Buni y Todá. A partir de este punto, el Talmud nos presenta una interpretación de las Escrituras en forma de controversia, de duelo alguien contra alguien. En unos versos defiende a estos discípulos y en otros los condena incluso a muerte. Cuando Matai, Mateo, es llevado a la corte, él le dice a los jueces: «Debería Matai ser ejecutado. Esto no está escrito. Matai, ¿cuándo debo yo venir y presentarme ante Dios?». Es decir, el juego de palabras se da porque la palabra Matai significa cuándo, y entonces dice: ¿cuándo debo venir y presentarme delante de Dios? Así que ellos mencionan este verso como una especie de defensa, porque es de un texto del libro de Salmos, capítulo 42, verso 3. Decir Matai, que en español se define como Mateo, derivado del griego, era un nombre proveniente del periodo de los Macabeos y realmente fue el padre de Yehudá HaMaccabí, y su nombre era Matitiau, y de ahí la abreviatura, Matai. Así que el escritor del Talmud crea esta especie de defensa proveniente de los Salmos y que Matai aparecerá delante de Dios. Por tanto, si él aparece delante de Dios es porque no es culpable, sino un hombre justo. Porque solo los justos se pueden presentar delante de Dios. Entonces, el Talmud responde: sí, Matai debe ser ejecutado, puesto que así estaba escrito: cuando Matai muera y su nombre perezca. Y hacen referencia del Salmo 41:6. En otras palabras, existen textos compañeros que significan en casi todos los casos lo opuesto uno del otro. Ellos juegan con dos textos, diciendo en uno: no lo maten, pues Matai debe presentarse delante de Dios, mientras que el segundo texto dice: Matai debe morir y su nombre debe perecer. Este tipo de confrontación sigue igual, y el siguiente caso es Nakai, del cual el Talmud dice: cuando Nakai es llevado ante la corte, él le dijo a los jueces: que Nakai sea ejecutado, no está escrito. Nakai y todos los justos no deben ser eliminados. Esto es una mención de Éxodo capítulo 23, verso 7. En otras palabras, para entender lo que este verso significa realmente, tenemos que saber cuál es el significado aquí de Nakai. Nakai significa limpio o puro, y así en el pasaje de Éxodo, en su contexto dice: Naki, el inocente, el puro, y los justos no deben ser ejecutados. El Talmud de nuevo responde con el juego de palabras, utilizando Nakai. Nakai debe ser ejecutado porque así está escrito: en lugares secretos, Naki, el inocente, el puro, es muerto. Esto es una cita realmente de Salmos 10, verso 8. Por tanto, como vimos anteriormente, vemos un verso que se refieren a no matarlo, pero entonces utilizan otro verso para decir que debe ser
ejecutado. El próximo discípulo después de Nagai es Netzer, y Netzer significa un retoño, un arbusto. Y sobre este discípulo de Yeshua, el Talmud dice: cuando Netzer fue llevado a la corte dijo: ¿debe Netzer ser ejecutado? Eso no está escrito. ¿Un Netzer, arbusto o tallo, no puede crecer fuera de su raíz? Este pasaje viene de Isaías 11:1. Entonces ellos dicen: Netzer debe ser ejecutado porque así estaba escrito. De tu sepulcro serás echado al igual que Netzer, como un retoño aborrecido. Esto lo encontramos en Isaías 14:19, donde el contexto que encontramos es que el rey de Babilonia empieza a salir de su tumba en forma de retoño. El cuarto discípulo que se menciona en este contexto es Buni, el que se identifica como un juego de palabras que quiere decir mi hijo. Buni fue llevado a la corte y dijo entonces: ¿debo yo ser ejecutado? Eso no está escrito. Buni, mi hijo, mi primogénito. Este pasaje es tomado de Éxodo 4:22, que habla acerca de Israel y del Mesías. Entonces el Talmud responde: Buni debe ser ejecutado porque así está escrito. Dejarás ir a mi hijo para que me sirva y no has querido dejarlo ir. Entonces voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Este pasaje se menciona en Éxodo 4:23 y está relacionado con la circuncisión del hijo de Moisés durante la travesía por el desierto. El último de estos discípulos es llamado Todá. Cuando Todá es llevado a la corte les dice: ¿debe Todá ser ejecutado? Así no está escrito. Un salmo de acción de gracias de Todá es el pasaje tomado de Salmos 101. Entonces el Talmud viene y responde: Todá debe ser ejecutado, porque está escrito: aquel que ofrece sacrificio de parte de Todá, de acción de gracias, me honra. Tomado de Salmo 50, verso 23. ¿Y qué queremos demostrar con todo esto que está en el Talmud? Como hemos visto, utilizaron de las escrituras versículos para absolver a los discípulos y también para condenarlos. Todo este contexto, todo el panorama que se nos presenta en esta escena, pareciera ser el de una corte de juicios. En otras palabras, Yeshua es juzgado y condenado, y ahora el Talmud nos muestra una sala de juicios con los discípulos. Sus discípulos son llevados a la sala de juicio uno por uno. Se presenta una defensa para cada uno de ellos, pero al mismo tiempo se da un alegato en su contra, que los culpa y los condena a muerte. Pero existen muchos problemas con este texto. El primer problema que notamos de inmediato es que el único nombre que encaja con los nombres de los discípulos de Yeshua es el nombre de Matai, el primero de ellos. Los otros 4 nombres, Buni, Netzer, Nagai y Todá, no tienen ninguna relación histórica, a menos que se relacione el nombre de Todá como uno de los apóstoles que lleva el nombre de Tadeus, Levi. Del resto no tenemos ni siquiera señal alguna de quiénes fueron o si en algún momento dado fueron discípulos de Yeshua. Esto por sí solo nos presenta un problema, pero más problemático que esto nos resulta el lidiar con el inicio del texto. El Talmud dice en hebreo: Yeshua de Nazaret tuvo 5 discípulos.
aunque traducido literalmente, dice que son 5 enseñanzas. Sin embargo, Talmud no significa discípulo, significa enseñanza. Las versiones modernas del Talmud contienen la palabra talmidim, que significa discípulos, pero es un hecho conocido por todos que en las palabras talmudim y talmidim, la letra Vav y la Yud son muchas veces intercambiadas en los manuscritos antiguos del Talmud y podrían tener un significado de una u otra forma. Sin embargo, puesto que no tenemos evidencia de ese reemplazo por parte de las cortes de justicia rabínicas, podemos asirnos a los pasajes de la Baraita, una sección que no está incluida en la Mishnah, pero que hemos traído a colación y que tiene una relación de hermanos y hermanas en la literatura talmúdica, para así poder estar seguros de su interpretación. Dos de los mayores eruditos que han expuesto su opinión sobre este tema lo han interpretado en sus libros que se relacionan con el tema Yeshua en el Talmud. Por ejemplo, como ya dijimos en el capítulo anterior, Joseph Klausner, en su libro Jesús de Nazaret, dice que este párrafo es una fabricación polémica del periodo amoraico que pretende justificar el alejamiento de la iglesia primitiva de su contexto judío. Entonces, él dice que solo podemos dirigirnos en este sentido como un juego espiritual. El Talmud hace cosas similares, la contraposición de textos en pasajes que se relacionan con otros temas. Por ejemplo, podemos ver en Talmud Babli 33b un uso interesante del mismo pasaje que se relaciona con Nakai, utilizando un texto opuesto. Nuestros rabinos enseñaron, de dónde suponemos nosotros, que si el acusado abandona el Bet Din, tribunal, como culpable, y alguien dice que tiene una declaración que hacer en su favor, debe ser llevado de nuevo a ese tribunal. Y la Escritura dice que el inocente, Naki, no deberá ser ejecutado. Tomado de Éxodo 23, verso 7, y de donde suponemos nosotros que si el acusado es hallado inocente y al salir de la sala de juicio alguien dice que tiene una declaración en contra de él, ¿no debería ser llevado de nuevo a ese tribunal? Del versículo «y el justo no deberá ser ejecutado», nuevamente de Éxodo 23, 7. Ahora, el mismo contexto aquí es encontrado en otros versículos y con el mismo sentido opuesto y que no se relaciona con Yeshua ni con sus discípulos. Podemos ver entonces que esta técnica de contraposición de versos era muy conocida y utilizada en la época del Talmud. Ahora, ¿cómo podemos esclarecer este pasaje? Existen varias formas para poder relacionarnos con este verso. La primera es que todo se debe a una creación hecha por los rabinos babilónicos durante el periodo bizantino, que recordaban un poco de alguna baraita y que fueron textos polémicos en contra del cristianismo en el siglo II o a inicios del siglo III. Como quiera que sea, esto no explica el porqué de los nombres usados ni de dónde aparecieron estos nombres: Matai, Naki, Nezer, Buni y Todá. Y también es difícil creer que ellos simplemente los inventaron. Como dice Herd, deben estar relacionados con un acontecimiento real o de algún texto que existiera
antes que ellos. Entonces, y según algunos eruditos, lo que se nos presenta aquí es un antiguo himno judeocristiano que no hablaba de discípulos pero sí de enseñanzas. Es el credo de un himno que menciona 5 aspectos y que la iglesia primitiva creía acerca de Yeshua. Estos son Matai, ¿cuándo llegó el Mesías. Él vino en el cumplimiento de la era. El segundo nombre es Naki, que significa limpio, puro, inocente. Él murió de forma inocente, sin culpabilidad ni pecado. El tercer nombre es Netzer, del cual tenemos el nombre hebreo de judeocristianos nazarenos, y como sabemos según Hechos 24:5, Pablo es acusado de ser el cabecilla de la secta de los nazarenos, Nozrin. Esto significa que el Nuevo Testamento está familiarizado con este término judío dirigido a los primeros judeocristianos de la secta nazarena. También Netzer está relacionado con Isaías 11:1, como ya hemos estudiado en otras series. En otras palabras, Yeshua fue el Netzer de la descendencia de la casa de Jacob y simiente de David. El cuarto nombre, Buni, que significa mi hijo. Él es el Hijo de Dios. El quinto, Todá. Él es el sacrificio de acción de gracias. El himno era Hamishá, Talmudín, Hayal Ole, Yeshu, Hanoth Ri, es decir, 5 enseñanzas que Yeshua, el Nazareno, tuvo acerca de sí mismo. 1. Que vino en el cumplimiento de la era. 2. Que fue inocente, puro y sin pecado. 3. Que fue el Hijo de Dios. 4. Que fue simiente de David. 5. Que fue el sacrificio de acción de gracias hacia Dios. Por tanto, los rabinos tomaron este himno y fue usado para la polémica, respondiendo a cada línea con un verso incluido. La afirmación que él vino en el cumplimiento de la era. ¿Cuándo debo presentarme delante de Dios? Matai significa que vino y que ahora se encuentra sentado a la diestra de Dios. La segunda, Naki, justo, puro e inocente, y el justo no perecerá. Luego, Netzer, el verso dice que un nazareno brotará de la raíz de Jacob, del linaje de David. El cuarto, Buni, mi hijo es mi primogénito y el primero nacido de entre los muertos. La resurrección y también su monogenismo, el único en su especie, la primera generación de Dios. Y el quinto, Todá, el sacrificio de acción de gracias, un himno, una alabanza, salmo de acción de gracias para Dios. Por lo tanto, los rabinos se estaban refiriendo a un himno de los judíos mesiánicos. Ellos agarraron verso por verso y les dieron otra apariencia para negar cada afirmación. Colocaron todo en un contexto polémico entre el judaísmo y la Iglesia durante el periodo bizantino. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Como lo propone Klausner, no existe nada que nos hiciera relacionar la historia con esta posición. Sin embargo, existen algunos eruditos que así lo creen. Existía un himno de la Iglesia primitiva que presentaba estas 5 enseñanzas acerca del Mesías, y que los rabinos talmúdicos utilizaron este himno como un instrumento polémico para negarlas.
con la táctica conocida de enredar los versos. Así que podemos ver aquí una preservación de esta propuesta de un himno antiguo y la respuesta rabínica a este, sacándolo de su contexto original y llevándolo a un jurado. Una corte que condena no solo a los discípulos, sino a Yeshua mismo, algo que solo pudo darse en algún momento dentro del periodo amoraico bizantino en Babilonia. Lo más importante para nosotros es que podemos darnos cuenta de que el Talmud no ignoró el tema de Yeshua completamente y de que existen vestigios de conflictos antiguos entre la Iglesia y la sinagoga preservados en el Talmud. Ahora veremos pasajes relacionados con Yeshua, sino con pasajes que se refieren al Mesías en general. Nos trasladamos ahora de la sección del Tratado Sanedrín, en donde se habla de Yeshua, su crucifixión y las diferentes actitudes o reacciones sobre el tema de los discípulos, al tema principal, el Mesías en el Talmud. El Mesías emerge de la necesidad palpable y bíblica de traer salvación a toda esa creación de Dios que ha torcido su camino y que ha llevado a la raza humana a un estado de alejamiento y de separación del Creador. Y como ya hemos estudiado, el concepto acerca del Mesías está presente en el Tanaj, pero hasta cierto punto es un misterio que no está expuesto abiertamente en esos textos. Por tanto, hay que estudiarlos basado en esa realidad, es decir, que el Mesías es un misterio en el Tanaj. Aunque la idea de un redentor se encuentra presente, no está claramente expresada. Esta idea empieza a gestarse desde la caída en el jardín del Edén, en donde Dios promete que la simiente de una mujer aplastará la cabeza de la serpiente, como se encuentra escrito en Génesis 3:15, y continúa todo su camino hasta el último de los libros de los profetas. Los maestros de la ley que vivieron antes de Yeshua y fueron sus contemporáneos, y por supuesto, todos los que han intervenido en la literatura rabínica que hemos estado escudriñando, trataron de descifrar, entender, definir y refinar a plenitud el concepto del Mesías. Por ejemplo, en un párrafo del Tratado Sanedrín 96b que menciona al Mesías. Las discusiones al final de esta página se encuentran después de que allí se menciona al profeta Zacarías. Rabí Nachman dice a Rabí Isaac: ¿ha escuchado usted cuándo será la venida de Bar Naflé? ¿Y quién es Bar Naflé?, preguntó el otro. El Mesías, respondió Nachman. Entonces, ¿llama usted al Mesías como Bar Naflé? Así es, contestó, como está escrito. Y ese día levantaré el tabernáculo de David que ha caído. Hanofelet. Tratado Sanedrín 96b. Aquí se puede observar un juego de palabras entre Naflé y el vocablo en hebreo para caído en la expresión Sukat David Hanofelet. ¿Entienden algo? Suponemos que muchos, puede que no, aunque este mismo texto ya lo estudiamos en la historia detrás del Mesías. Y para poder entender qué es lo que sucede en este pasaje, tenemos que poner un poco de contexto. El contexto es que hay dos rabinos
que están sentados y discutiendo versos proféticos dentro del ámbito de las discusiones sobre las promesas proféticas hechas a Israel en Zacarías, Isaías y Ezequiel. Entonces, esta pregunta es formulada por Rabí Nachman a Rabí Isaac. ¿Ha oído usted cuándo será la venida de Bar Naflé? Debemos comprender que la palabra Naflé no es nada sencilla. Significa nube en arameo y es adoptada de su homóloga en griego Nefelei, que también quiere decir nube. En hebreo proviene de la raíz de la palabra caída, por lo menos en este contexto. Así que Bar Naflé podría significar el hijo que desciende o el hijo de las nubes, tal y como aparece traducido en el libro de Daniel 7:13. Yo seguía contemplando las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. Esa es la conexión que hace Rabí Nachman con el hebreo. En otras palabras, está preguntando ¿cuándo vendrá el hijo de las nubes? Por supuesto, la respuesta es que Rabí Isaac jamás oyó hablar de eso, y entonces preguntó quién era el hijo de las nubes, y la respuesta que recibió fue el Mesías. El verso que se utiliza como prueba de esto proviene del hebreo y no del arameo, y se encuentra en Amós 9:11. En ese día yo levantaré el tabernáculo de David que se encuentra caído. Caído es Hanofelet, que hace juego con la palabra Naflé. Eso fue lo que Rabí Nachman replicó, y que en hebreo existía otro pasaje para probar este argumento. Rabí Yohanan dijo que en la generación existente durante la llegada del hijo de David, el Mesías, los sabios serán escasos y el resto solo verá delante de sus ojos tristeza y sufrimiento, con infinidad de tribulaciones y enfrentando nuevos decretos funestos. Y cada uno de estos nuevos decretos entrará en vigencia antes que el anterior haya expirado. Él, aquí, trajo a colación una respuesta a la pregunta inicial acerca de la venida de Bar Naflé. Rabí Yohanan es probablemente del primer siglo, y decimos esto porque tenemos una serie de nombres iguales y el Talmud no especifica a un Yohanan determinado. Sin embargo, es una sección en hebreo y no en arameo, lo cual nos indica que se trata de una baraita, una fuente externa de la Mishnah. Así que se trata de un pasaje que no está incluido ahí y es atribuido a Rabí Yohanan, y que casi se puede asegurar que se trata del mismo Rabí que escapó junto con sus discípulos durante la caída de Jerusalén, para establecer posteriormente la academia en Yamnia, la actual Yavne. Así que se encuentra aquí la respuesta de Rabí Yohanan a la pregunta acerca del momento en que acontecerá la venida del hijo de Naflé, hijo de las nubes. Esto acontecerá durante una generación en la cual los sabios serán muy escasos y en la que el resto de la población llorará tanto que sus ojos se caerán debido a la tristeza y a los sufrimientos acarreados por el sistema político y los decretos malignos que éste promulga. Es como decir que llueve sobre mojado. Esta es la respuesta
que nos da Rabí Yohanan sobre el tiempo de la venida del Mesías. Inmediatamente después a este párrafo, el Talmud nos muestra su posición oficial con la frase «Nuestros rabinos enseñaron». Esa es la tradición. Nuestros rabinos también enseñaron que durante el final del ciclo de 7 años, el Hijo de David vendrá. En el primer año, este verso se cumplirá. Y haré llover solo sobre cierta ciudad. En el segundo, lanzas de ira serán arrojadas. En el tercero, habrá una hambruna inmensa durante la cual hombres, mujeres y niños morirán. En el cuarto, hombres santos y justos morirán y los estudiantes de la Torá se olvidarán de ella casi por completo. Durante el quinto, habrá abundancia y los hombres comerán y beberán, y la memoria de la Torá será devuelta a sus discípulos. En el sexto, sonidos celestiales serán escuchados. En el séptimo, habrá guerras, y antes de la conclusión del septenario, el Hijo de David llegará. Esta es la tradición oficial hablando acerca del ciclo de los 7 años. Ahora bien, ¿de dónde sacaron los rabinos la idea de este ciclo? La obtuvieron, por supuesto, del profeta Daniel, quien habla acerca de los 70 años y los últimos 7 años componen el ciclo. Ellos lo dividieron en 2 mitades de 3 años y medio cada una, y al final de la segunda mitad, la redención junto al Mesías llegará. Habrá una primera mitad de hambre y tribulación, y una segunda de abundancia, al final de la cual habrá guerra tras guerra. Entonces, el Hijo de David vendrá. Y sabemos que esta misma idea también está mencionada en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esta alusión ha causado divisiones dentro del mundo del cristianismo, relacionados con el concepto del pre- y postmilenialismo y de la dispensación, que han provocado que una gran cantidad de sectas cristianas hayan emergido por todo el mundo. Discutir acerca de la venida del Hijo de David o de la venida del Mesías puede causar divisiones, pero podemos ver aquí que los rabinos incluyen en el ciclo sufrimiento, incluso para los justos, guerras y hambres, cosas a las que el Nuevo Testamento hace alusión y que estarán presentes en la humanidad hasta su retorno. Rabí Yosef, un rabino de época más tardía, formula una réplica a esta posición rabínica de forma muy respetuosa. Rabí Yosef dijo: «Pero ya han pasado tantos siglos y él todavía no ha llegado». En otras palabras, está diciendo: bueno, hemos visto ciclos de 7 años una y otra vez y no hemos visto llegar al Mesías. Generación tras generación, la gente ha salido a decir que ya Él viene, que las señales que se ven son un anuncio de su llegada. Esto es lo que va a suceder, eso es lo que va a pasar, pero Él sigue sin llegar. Abaye, un rabino que vivió en el siglo IV en Babilonia, respondió a este cuestionamiento de Rabí Yosef. Abaye pregunta: ¿en dónde se han dado esos sonidos celestiales? ¿En el sexto? ¿Y las guerras en el séptimo? Más aún, ¿se han dado esas tribulaciones en este orden? O dicho de otra forma, Rabí Abaye, viviendo en Babilonia,
está contestando a la afirmación de Rabí Yosef diciendo: escuche, siempre han habido problemas en el mundo, pero ¿se han presentado en el orden del que estamos hablando? ¿Se han dado en la continuidad que está descrita en el tema de los 7 años? ¿Se han presentado los sonidos celestiales en el 6º y las guerras en el 7º? ¿Ha existido una sequía en varias ciudades a la vez durante el primer año y dolor y hambre en el 2º año? ¿En el 3er y 4º año ha habido hambrunas que incluso los justos las han experimentado? Porque esto es un asunto que se relaciona con las promesas bíblicas. El libro de los Salmos dice: no he visto justo alguno padecer hambre o estirando sus manos en busca de pan. Sin embargo, dice que el justo y el santo padecerán hambre. Aunque por las Escrituras sabemos que Dios bendice a los justos y que existen muchos otros pasajes de bendiciones. ¿Y qué significa los sonidos celestiales del 6º año? Sonido del cielo. Aquí viene de Isaías 27:13. Aquel día resonará fuertemente el shofar, y vendrán los dispersos de Asiria y los desterrados de Egipto, y se postrarán ante Yujei Bajei en el Monte Santo, en Jerusalén. Versión textual, 3ª edición. El mismo concepto está en el libro de Apocalipsis, que dice que a la llegada del Mesías, los cielos anunciarán su advenimiento con un fuerte sonar de trompeta, ángeles soplando un shofar y anunciando el advenimiento y aparición del Mesías. Por supuesto, el Talmud no se satisface a sí mismo con esta explicación de Abaye y continúa con el tema. Y con relación al verso que se encuentra en Salmos 89:51 y que dice: tus enemigos han llevado oprobio a los pasos de tu ungido. Y es un hecho que en hebreo el ungido es el Mesías. Vamos a ver ahora lo que el Talmud dice al respecto. Ha sido enseñado, dice Rabí Yehudá, que en la generación en la que el hijo de David venga, la casa de reunión, o sea, el Sanedrín, será para las rameras. Galilea estará en ruinas. Gablán, que hoy es conocida como el Golán, y que era un sector muy próspero y adinerado del territorio, estará desierta. Sus habitantes aledaños vagarán de ciudad en ciudad sin recibir hospitalidad alguna. La sabiduría de los escribas será mermada. Los hombres temerosos de Dios serán despreciados. La gente será descarada y la verdad será escondida, como está escrito. La verdad será retenida y aquel que se apartare del mal se convertirá a sí mismo en un prisionero. Isaías 59:15. Como decía Rabí Shila en su escuela, todo aquel que se aparte del mal será llamado insensato por sus compañeros. Este es un párrafo algo extenso, pero vamos a resumirlo para tratar de comprenderlo de una manera más adecuada. La cita mencionada de Salmos 89:51, que dice que no solo el hombre de esa generación padecerá y sufrirá, sino que incluso los pasos del ungido serán deshonrados, nos está diciendo que el Mesías mismo será perseguido. Esto es ampliado por Rabí Yehudá, quien dice que en la generación en la que se produzca la venida del hijo de David,
tanto la casa de reuniones como el mismo Sanedrín serán para las rameras. Es decir, que no habrá erudición, justicia ni juicio en las cortes de Israel. Galilea estará en ruinas y el Golán desolado. Los habitantes, a orillas de la ciudad o en las ciudades sin muros, vagarán de lugar en lugar por toda la tierra de Israel. Ellos no recibirán ningún alojamiento, y la sabiduría de los escribas caerá en desgracia. Las personas serán descaradas sin ningún escrúpulo, faltos de vergüenza unas con otras, y la verdad estará totalmente ausente. Incluso los hombres temerosos de Dios serán repudiados, y los justos delante de Dios serán perseguidos y encarcelados. Es decir, aquí se describe un panorama apocalíptico, pero por supuesto coincide con el concepto expresado por los rabinos en los inicios del texto y que está relacionado con el tema del tiempo de la venida del Mesías. Según estas interpretaciones, demuestra que habrá tribulación y persecución. Pero si seguimos el texto, alguien de la escuela de Rabbi Shila viene y dice: en la generación en la que el Mesías venga, si alguien se aparta del mal, trata de hacer lo justo, de actuar de acuerdo a la moral, a la santidad y andar por los caminos del bien, será considerado como un insensato por el círculo de personas con los que se relaciona. En otras palabras, el mundo estará al revés desde el punto de vista moral. Los justos serán llamados estúpidos, y aquellos que roban, asaltan, engañan y matan serán considerados miembros honorables de la sociedad. En este punto, muchos podréis pensar que lo que está sucediendo en la actualidad es una profecía casi cumplida. Y en este sentido, se podría decir dos cosas con certeza. Una, que estamos viviendo en los tiempos de la venida del Mesías. Pero también podríamos estar de acuerdo con el Rabbi Shila. ¿En qué sentido? En que este círculo de injusticia se ha visto muchas veces en el mundo y que generaciones perversas se han lanzado en nuestra contra y que se hace difícil discernir si en realidad estamos viviendo esos tiempos en los que el Mesías habría de venir o no, puesto que ya hemos visto que este fenómeno ha tenido lugar en la historia, tanto de Israel como de todo el mundo. Ahora, la importancia de estos pasajes es que podemos ver que a través de generaciones, la venida del Mesías ha sido la esperanza del pueblo judío, el pueblo de Israel.